Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su programa, el Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora. Me gozo mucho de tener esta experiencia hermosa de compartir la palabra de Dios. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio. Estamos complacidos en el Señor de llegar hasta su casa, hasta su lugar de trabajo, hasta su vehículo, con el propósito de llevar la palabra de vida, la palabra que nos nutre y nos ayuda a caminar en el poder de Dios. Este es un espacio asignado para evacuar, responder las inquietudes, las preguntas, especial aquellas preguntas que requieren una atención importante de nosotros y que requiere esa revisión de la palabra de Dios con el mayor sentido de responsabilidad para podernos ayudar a comprender los aspectos de la palabra eterna, la palabra de Dios, el manual de vida. Y en este día tengo una pregunta que una amable oyente nos hace y que queremos tratar en esta hora. La pregunta dice así: hay personas que dicen que los dones del Espíritu son irrevocables. Entonces, dice esta persona, bíblicamente, ¿los dones son irrevocables o no? Partiendo esta oyente de Romanos 11:29 que nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La pregunta viene en función a la inquietud si los dones que leemos aquí se pueden revocar, si Dios los puede revocar o no. Bueno, partiendo de este principio, quiero mencionarles que para dejar una premisa importante, los dones no son revocables. Sin embargo, la base bíblica que estamos usando o que se está usando para defender ese principio parece no ser la base bíblica más adecuada. Entonces, para responder a la pregunta sobre los dones y la permanencia de los dones en la vida de cada uno de nosotros, primero tenemos que partir de un principio de interpretación bíblica. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue en este proceso de analizar la Biblia a través de las preguntas, tengo que recordar siempre que hay una de las leyes de interpretación bíblica que nos dice que es preciso revisar el contexto de una frase que puede presentar un grado de dificultad para nosotros. Entonces, si nosotros usamos Romanos 11:29 que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, para entender este pasaje tenemos que leer el contexto, es decir, lo que está antes y lo que está después de este texto. Así que quiero leer para usted un poco más arriba de esta palabra para que nos podamos ayudar a entender esta verdad que estamos leyendo. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apacentará de Jacob, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, hablando de Israel, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque irrevocable, el texto que estamos discutiendo ahorita, analizando, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia conocida a vosotros
ellos también alcancen misericordia. Entonces este pasaje, mi amigo y mi hermano que me sigue, este pasaje de Romanos 11:29, que habla sobre los dones irrevocables, no habla acerca, ciertamente no habla acerca de los dones espirituales o del llamamiento de Dios a servir, digamos, percibido a partir de la iglesia contemporánea, de la iglesia actual, sino que este pasaje está dicho en función a Israel. De modo que cuando la Biblia dice que irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios, está hablando de que Dios nunca va a desechar a Israel. Está diciendo de que Israel rechazó la salvación para que los gentiles podamos tener la oportunidad de la vida eterna. Pero que de la misma manera como Israel rechazó y luego tendrá la oportunidad de vida eterna, es el mismo principio que estamos viendo en esta palabra. Por lo tanto, la pregunta si los dones son permanentes debemos abordarlo desde otra observación bíblica y no desde Romanos 11:29. Entonces me gustaría leer para usted en el Salmo 139, versículo 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Jeremías 1:5 nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En estos primeros pasajes que estamos leyendo, observamos un principio muy importante. Debemos de decir que la creación del ser humano lo dota, lo capacita de los dones y de las habilidades que el ser humano ya tiene dentro de sí, con las que la persona ciertamente nace biológicamente, y que al nacer de nuevo en Cristo Jesús, esa imagen y semejanza de Dios se maximiza aquellos aspectos de lo que el Espíritu Santo ya ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando usted lee la palabra de Dios en Génesis 1:26, dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios creó al hombre conforme su semejanza, conforme sus características. Cuando Adán fue creado, tenía inherente dentro de su ser la naturaleza, la semejanza, las características de Dios. De modo que todo ser humano que nace en este mundo tiene esta imagen de Dios, tiene esta semejanza de Dios. Por lo tanto, si tiene la semejanza de Dios, si tiene las características de Dios, entonces los dones, las habilidades que Dios quiere dar a cada ser humano ya vienen inherentes con su nacimiento biológico. Entonces en el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas, luego formadas, sin faltar una de ellas. Por lo tanto, antes de que nosotros naciéramos, si nosotros aceptamos una verdad contundente que encontramos en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, si antes que lo formase en el vientre, Jeremías, el profeta, ya era conocido, pero el cuerpo físico todavía no existía porque todavía no se había formado en su vientre. Entonces la pregunta que surge es, cuando Dios dice: yo te conocí, ciertamente aquí estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Estamos hablando de Dios que es presente eternamente, la eternidad, la omnisciencia, el conocimiento pleno, perfecto, absoluto de Dios está siempre dentro de su ser, dentro de su razón de ser como Dios. Por lo tanto, cuando le dijo a Jeremías que antes de formarlo ya lo conocía, lo que estamos hablando es de la omnisciencia de Dios. Y antes de que naciese, ya lo había santificado como profeta a las naciones. Y eso nos hace pensar a nosotros en esa maravillosa verdad de que usted también nació en este mundo por un propósito eterno de Dios. Nosotros no somos nada más una cuestión biológica que nos trajo a este mundo, sino que existe un elemento espiritual, un elemento eterno de nuestro Creador
que nos puso en este mundo, que nos depositó en este mundo con el propósito de que nosotros pudiéramos ser instrumentos de bien. Entonces, si Jeremías fue conocido antes de ser formado, mi amigo y mi hermano que me sigue a través del consultorio del manual de vida, usted también. Antes de que usted naciera, ya Dios le conocía. Antes de que viniéramos a este mundo, ya el Señor nos conocía. Aún estando nosotros en delitos o en pecados o en comportamientos que no son buenos, Dios pagó en Cristo Jesús el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. Por lo tanto, usted es no solamente una persona física, sino también una persona espiritual en el quien el Señor ha depositado su imagen y semejanza, a quien el Señor ha hecho nacer en este mundo para un propósito eterno. Pero luego, en el libro de Santiago 1:17, la palabra de Dios nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Escuche como dice la Biblia: toda buena dádiva, todo lo que recibimos de Dios es una buena dádiva. Todo don perfecto, todo lo que el Espíritu Santo deseó darnos a nosotros, desciende de lo alto, del Padre de las luces, hablando de Dios Padre, en el cual, en Dios, no hay mudanza, Dios no se muda, Dios no cambia, ni sombra de variación. O sea, Dios no tiene el menor vestigio de querer variar, cambiar algo que Él ya ha establecido para nuestro bien. Por lo tanto, estos pasajes nos hacen ver cómo el ser humano porta dentro de sí los dones que el Señor le da, por lo cual, si no hay ninguna variación, si no hay ninguna mudanza en Dios, entonces no hay ninguna razón para que nosotros pensemos que los dones que Él nos dio puedan ser eliminados de una persona. O sea, no existe una razón para que esto ocurra. Ahora, lo que sí puede ocurrir en una persona es que la persona, al apartarse del Señor, al vivir una vida sin Cristo, al vivir una vida sin resurrección, sus habilidades, sus dones se puedan utilizar incluso para el mal, incluso para hacer daño a otras personas, incluso para la degradación. Y personas con un hermoso liderazgo, definitivamente decimos nosotros natural, pero en realidad es algo que el Señor ya se lo dio. Lo han utilizado muchas personas para destruir a otras personas dentro de la humanidad, a través de la movilización de masas en un liderazgo específico, o la persona que tiene ese don para cantar o para ejecutar la música, o la persona que tiene un don determinado. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, no hay una razón para que el Señor quiera quitarnos eso. Lo que ocurre con una persona es que cuando vive sin Cristo, cuando se aparta del Señor, cae como en un desuso, en una pasividad o en un abandono, y entonces en un ejercicio natural del don. Pero cuando la persona que tiene estos dones, estas habilidades, recibe a Cristo como Señor y Salvador, le entrega su vida al Señor Jesucristo, todo aquello que está inherente dentro de sí, que le fue dado a la persona dentro de sí, toda esta realidad comienza a manifestarse para la edificación del reino de Dios. Cuando el Señor nos llama, nos hace nacer a nosotros biológicamente, nos capacita. Uno no podría vivir en este mundo sin las capacidades que ya le han sido dadas. Lo que una persona hace cuando va a la universidad es maximizar su potencial que ya está dentro de sí. El estudio, la dirección académica, el ejercicio le hace una persona experta en determinada rama de la vida, pero eso ocurre porque todo eso, lo que viene a hacer la información es enriquecer las habilidades que una persona puede tener o la que esa persona ya tiene. Entonces la pregunta que surge de fondo es: ¿por qué las personas dicen que los dones del Espíritu son irrevocables? Bueno, los dones del Espíritu son irrevocables porque los da Dios. Los dones del Espíritu son irrevocables porque son un regalo del cielo, un regalo del Padre eterno en cada ser humano que habita en este mundo. Pero cuando la persona se convierte a Cristo, estos dones son doblemente
valiosos, porque ahora no solamente utiliza estos dones para su bien, sino que también los utiliza para el bien de la humanidad, para el bien del cuerpo de Cristo, para el enriquecimiento de aquellos que pueden vivir y tener una vida y una experiencia en Cristo Jesús. Por lo tanto, es importante, mi amigo y mi hermano que me sigue, tener esto en mente, en su corazón. El Espíritu Santo, el Señor le hizo nacer a usted en este mundo primero, y luego el Señor murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Y luego nos maximizó, nos volvió a la vida junto con todo aquel potencial que el Espíritu Santo ya ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros. El propósito que el Padre Eterno tiene es que nosotros seamos personas que puedan llevar honra y gloria a su nombre a través de los dones que Él nos da, a través de las virtudes que Él nos da. Por lo tanto, cuando usted lee en Romanos 11:29, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ciertamente, como este oyente lo dice, esto no tiene que ver con los dones espirituales, ni tiene que ver con el llamamiento espiritual a servir a Cristo en esta generación, sino que este texto tenía que ver con la escogencia de Israel. Y lo que estaba diciendo era, Dios escogió a Israel. Y Dios que lo escogió no va a revocar esa escogencia, sino que si bien Israel rechazó la vida en Jesucristo, lo hizo temporalmente. ¿Por qué? Porque Dios no puede faltar al pacto que Él ha establecido, como dice la Biblia. Este será mi pacto con ellos. Cuando Dios habla acerca de Israel, habla de algo que les dio. Y entonces dice que esto que les dio es un pacto, es una escogencia, es una elección, y por lo tanto esto es irrevocable. Pero usando ese mismo elemento de la palabra, si bien no se aplica a nosotros, pero usándolo para valorar otros aspectos de la pregunta, nos damos cuenta de que definitivamente Santiago nos dice que en Dios no hay mudanza, que en Dios no hay variación, y por lo tanto... Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.